Hastur, el rey de amarillo, el signo amarillo, Carcosa, son nombres que posiblemente hayas escuchado, siempre asociados con una figura misteriosa que se cubre con una túnica amarilla. Tal vez haya sido en algún videojuego, un libro, una serie de televisión. No deja de ser un concepto extraño, que aparentemente desde su nacimiento, hace más de un siglo, aparece y otra vez en los rincones más extraños del horror cósmico. Pero la cuestión que plantea el vídeo de hoy es la siguiente: ¿por qué todos los escritores se empeñan en ilustrar la misma entidad? ¿Qué tiene el Rey de Amarillo que gusta tanto a la gente? ¿Y por qué ha logrado permanecer a lo largo del tiempo? La historia de Hastur, o también el Rey de Amarillo, tiene una gran cantidad de giros hasta el día de hoy. Un buen punto de partida para poner contexto a la historia es que la verdadera primera aparición titular del Rey de Amarillo como tal fue en la colección de relatos cortos de Robert William Chambers en el año 1895, El Rey de Amarillo. Pero antes tenemos que retroceder unos años atrás. En 1893, el escritor Ambrose Bierce es quien sienta las primeras semillas con el nombre de Hastur en la literatura. Ambrose Bierce se inspiró en su gran mayoría en su época como soldado de infantería en la Guerra Civil estadounidense de 1861, pero fue en la Batalla de Shiloh de 1862 donde se estableció para presenciar una batalla sangrienta y aterradora que le conmocionó profundamente. Esta batalla tendría una gran influencia en su carrera literaria. Este tema fue capturado en uno de sus cuentos más famosos, Un habitante de Carcosa, un lugar que sería increíblemente importante para el Rey de Amarillo. La historia de este relato detalla a un joven soldado que regresa de la Guerra Civil estadounidense y que despierta en la antigua y olvidada ciudad de Carcosa. El nombre de Hastur, el nombre de la verdadera entidad que forma la base del Rey de Amarillo en el horror cósmico y en los mitos de Cthulhu, vendría en una de sus historias cortas, en el año 1891, conocida como Haita el Pastor. Como escribió Bierce en esta historia, en el corazón de Haita, las ilusiones de la juventud no han sido suplantadas por las de la edad y la experiencia. Sus pensamientos eran puros y placenteros, porque su vida era sencilla y su alma carecía de ambición. Se levantó con el sol y salió a orar al santuario de Hastur, el dios de los pastores, quien lo escuchó y quedó complacido. En esta versión, Hastur no es el que conocemos, es un dios benigno, una entidad benévola que pastorea su rebaño en un mundo extraño y olvidado. Sería en 1895 cuando Robert William Chambers tomase el control de Hastur, así como de Carcosa, y los atribuyera una nueva forma. El propio Robert era una figura bastante notable, sobre todo en la época del nacimiento de la ficción extraña, y aunque a día de hoy no sea exactamente un nombre familiar, fue un autor notable, responsable de sentar las bases de horror cósmico para Hastur y el Rey de Amarillo. Su obra literaria más reconocida, por supuesto, es El Rey de Amarillo, una colección de relatos ambientados dentro del mismo universo, y en la obra del Rey de Amarillo, la vaga y helada historia de Casilda, Camilla y el extraño. Ahora bien, aunque no todas las historias del Rey de Amarillo se basan en el misterioso rey, la imagen de esta entidad proyecta una larga sombra sobre la colección de relatos. Los personajes explican a lo largo del Rey de Amarillo que ellos mismos habían intentado leer la obra. Algunos de ellos encuentran un cierto atractivo cósmico, otros simplemente pierden la cordura.
como lo explica el personaje de Caxtain en el primer relato de la colección, El reparador de reputaciones. Recuerdo que después de terminar el primer acto, se me ocurrió que sería mejor parar. Me levanté y arrojé el libro a la chimenea. El volumen chocó contra la reja y cayó a la luz del fuego. Si no hubiera vislumbrado las palabras del segundo acto, nunca lo habría terminado. Pero cuando me agaché para recogerlo, mis ojos quedaron clavados en la página abierta y con un grito de terror, o tal vez de alegría, que sufrí todos los nervios, lo saqué de las brasas y lo arrastré temblando hasta mi dormitorio, donde lo levanté y lo releí y lloré y reí y temblé con un horror que a veces me asalta. Todavía. Pero quizá la mejor demostración de la figura del Rey de Amarillo sea en la cuarta historia, El signo amarillo. Cayó la noche y las horas se alargaban, pero aún así murmurábamos entre nosotros sobre el rey y la máscara pálida, y sonó a medianoche las agujas brumosas de la ciudad envuelta en niebla. Hablamos de Hastur y Casilda, mientras afuera la niebla golpeaba los cristales de las ventanas en blanco, mientras las olas de las nubes se mueven y rompen en las costas de Ali. Si habéis leído los relatos del Rey de Amarillo, esto os sonará familiar. Os recomiendo ver un vídeo mío del canal donde recomiendo estos relatos. Lovecraft leería por primera vez El Rey de Amarillo en 1927, donde recopiló todo tipo de información y los nombres destacados de sus obras: El lago Ali, Carcosa, Hastur, El signo amarillo, nombres y lugares que más tarde se convertirían en algo común en los mitos de Cthulhu. Fue en el año 1931, en la novela corta de Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, donde finalmente el Rey de Amarillo se forjó con los mitos de Cthulhu. Lovecraft vincularía el signo amarillo con el de Hastur, ofreciendo una alusión a que de hecho Hastur era una entidad cósmica, y el Rey de Amarillo acabaría siendo un misterio de alcance insondable, uno que ni el propio Lovecraft intentaría terminar por completo, y que a su vez transmitió a generaciones futuras de escritores de ficción extraña para que intentasen comprenderlo, tal y como también había caído en su regazo. Hastur, el signo amarillo, el Rey de Amarillo, Carcosa, son componentes clave que se han ido arrastrando página en página desde que Ambrose Bierce escribió por primera vez la referencia de él en 1893. El tiempo ha ido pasando, el concepto de Hastur ha ido evolucionando y se ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Ahora toca esperar a que las próximas generaciones continúen ofreciendo alusiones en sus novelas o desarrollando historias sobre esta poderosa entidad. Hastur, o el Rey de Amarillo, sabe que el ser humano es curioso y que nos debemos a él. Su nombre y su legado será prolongado por nosotros hasta el fin de los tiempos. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Te saluda Tacha y te desea buenas noches.